En primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí ocupando esta plaza, que es una plaza para el pueblo, es una plaza para debatir sobre política, para debatir cómo nos organizamos como sociedad, y precisamente son estas cuestiones, esta finalidad, la que empuja al Partido Popular a obstruir que nosotros podamos estar hoy aquí hablando y debatiendo sobre cómo queremos construir nuestra sociedad, cómo queremos alternativas a las que nos plantea el Partido Popular. Y el papelito verde que nos han enviado de la subdelegación del gobierno dice que lo que estamos aquí somos peligrosos para el orden civil, que somos verdaderamente, prácticamente, pues somos una especie de terroristas, ya que se usa de esta forma tan gratuita para criticar incluso a la mejor representación de la transformación social, que es la plataforma de afectados por la hipoteca, que por cierto hoy recibía un premio que es importante a efectos simbólicos por parte del Parlamento Europeo. Bueno, se ha dicho por los compañeros, el objetivo fundamental de este acto es el debate, y yo lo que quiero hacer es una breve intervención para plantear un par de reflexiones que a mí me parecen importantes y dar luego después espacio a este debate necesario entre todos los que estamos aquí. Primera reflexión, yo vengo dando muchas charlas de economía en mi condición de economista a lo largo de todo el Estado, y os cuento una anécdota. Los primeros años de la crisis, cuando terminaba y empezaba el coloquio, la gente levantaba la mano y prácticamente siempre preguntaban la misma cuestión. Decían: Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Casi todo el mundo respondía eso, preguntaba eso. Lo importante no era tanto la respuesta o la pregunta en sí, sino lo que reflejaba, la concepción del mundo que estaba detrás. ¿Por qué? Porque esa persona estaba diciendo: para mí la crisis es un evento azaroso, temporal, tarde o temprano va a pasar, y por lo tanto yo solo tengo que preguntar que cuándo va a pasar para que mi vida vuelva a ser la que era antes, para que mi vida sea la que era antes del inicio de la crisis. Sin embargo, desde hace ya mucho, pues desde hace 2 años o 3 años, ya casi nadie me pregunta esa cuestión. Es importante. Ahora, por cierto, una pregunta que todo el mundo me suele hacer, incluido diputados del Partido Popular en el Congreso, es: Alberto, tú como economista, ¿dónde guardarías tus ahorros? Es importante porque, entre otras cuestiones, te lo preguntan diputados del Partido Popular, que deben de tener mucha confianza en nuestro presidente pantalla de plasma. En cualquier caso, lo importante de nuevo es el mensaje que está detrás de esa pregunta. Ya es un mensaje de decir: bueno, la crisis está aquí para quedarse. Yo lo que quiero saber es realmente otro tipo de cuestiones que afectan a mi vida misma. Entonces, lo que yo quiero transmitir con esto es que no solo es una crisis económica o una crisis política, es también una crisis ideológica. La forma en la que veíamos el mundo antes de la crisis es muy diferente a como lo vemos actualmente. Está cambiando la forma de ver las relaciones sociales, las relaciones con el Estado, las relaciones con las empresas. Prácticamente todo lo hemos puesto en cuestión. Por eso hemos puesto en cuestión al Congreso, al Parlamento, a la Judicatura, a los partidos políticos, a los sindicatos. Todo está en cuestión porque estamos sujetos a cambios muy convulsos. Y esto es importante decirlo, porque un ejemplo muy concreto es el sector en el que, por razones obvias, me incluyo, que es el de la juventud. A la juventud, nuestra generación, somos una generación estafada, engañada. Nos dijeron que siguiéramos un camino lineal: estudia primaria, secundaria, ve a la universidad, termina esa carrera, hace un posgrado, aprende idiomas, y si sigues ese camino, al final tendrás acceso a un trabajo. Ciertamente al principio será un trabajo basura, pero irás consolidando tu posición. También tendrás acceso a una vivienda. Quizás te tengas que endeudar a 30, 40 años, pero finalmente tendrás acceso a una vivienda. Y el dispositivo ideológico más importante de ese relato era que nos decían: en el fondo vas a vivir mejor que vuestros padres. Ese era el dispositivo ideológico, lo que encendía la mecha. Esto ya no se lo cree absolutamente nadie, y esto es verdaderamente lo sustantivo. Se ha roto la forma en la que comprendíamos el mundo. Por eso nuestra indignación hay que canalizarla, y por eso no es una crisis simplemente económica, es también una crisis política, es una crisis de ideas, es una crisis ecológica, es una crisis multidimensional. Y para hacer frente, para poder construir alternativas a estas diferentes crisis, que son todas crisis del capitalismo, lo que hay
hay que ofrecer es un discurso riguroso, un discurso que en economía ancle sobre la realidad. ¿Ancla sobre la realidad lo que nos dice la llamada troika? En absoluto. Quiero decir, el Fondo Monetario Internacional hoy mismo ha reconocido que se había equivocado con el rescate a Grecia, que lo sentía mucho, pero por cierto, que va a seguir haciendo lo mismo. Es una forma muy curiosa de reconocer que se equivocan, no cabe ninguna duda. Pero es una especie de, bueno, es una ideología muy concreta que nos están aplicando en forma de políticas que nos venden como si fueran asépticas, como si fueran verdaderamente neutrales, cuando en el fondo no son neutrales, cuando en el fondo son simplemente parte de algo que todavía existe hoy con mucha claridad, por supuesto, que se llama lucha de clases. La lucha de clases es un elemento fundamental para entender lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, y no solo en España, sino en todas partes del mundo. Y no lo dicen solo aquellos que nos consideramos de izquierdas, marxistas, comunistas, antiglobalización, no, en absoluto. Uno de los mayores multimillonarios del mundo, Warren Buffett, dijo claramente en un artículo del New York Times, dijo: estamos en una guerra de clases. Dice, lo que pasa que es mi clase, la clase alta, la que va ganando. Ellos tienen muy claro qué tipo de enfrentamiento estamos sometidos. Y cuando deciden que hay que salvar a los bancos, pero no a las familias, pero no a las pequeñas y medianas empresas, saben muy bien lo que está ocurriendo. Los niveles de desigualdad se están disparando en todas partes de Europa. Estamos viendo cómo el Estado no hace nada para evitar que haya desahucios. Estamos viendo cómo el Estado no hace nada para evitar que la gente pierda sus ahorros en los bancos con las preferentes o con sus depósitos de diferente naturaleza. Pero sin embargo, en cuanto tocan un poquito a los bancos, el Estado viene con nuestro dinero, con el dinero de la sanidad y de la educación, y los rescata. Esto está ocurriendo en todas partes de Europa. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema político fundamental, y es, lo voy a decir muy tajantemente, que hoy no hay democracia. No hay absolutamente nada, ni un ápice de democracia. Tenemos, por supuesto, una democracia... Tenemos una democracia formal en la que consiste ir a votar cada 4 años y depositar un sobre, o sea, un sobre no tipo Bárcenas, sino un sobre con una candidatura o lo que quiera cada uno meter dentro, en una urna, y que después te desvinculas absolutamente de las administraciones públicas hasta los 4 años siguientes, permitiendo que pueda ocurrir lo que está ocurriendo en este país, que es que un partido elegido con un 44% de los votos ignora su programa electoral y te dice: te he engañado, se siente, realmente vas a tener que esperar 4 años porque yo voy a hacer una cosa distinta a la que prometí. Es anecdótico, pero me resulta gracioso. Yo vengo de Málaga, y en Málaga el otro día los compañeros de Izquierda Unida de Málaga presentaron una propuesta al ayuntamiento que eran 9 puntos que habían cogido del programa del Partido Popular. Esto no quiere decir que los compañeros de Izquierda Unida de Málaga se hayan convertido en gente de derecha. Quiere decir que cogieron aquellos puntos que eran compatibles con el programa de Izquierda Unida y los presentaron. El Partido Popular votó a todos en contra. Quiero decir, votar en contra de su programa electoral es una forma muy clara de decir que nos toman el pelo, que nos insultan y nos están llamando idiotas o imbéciles de una forma muy clara, ¿no? Bien, esto es un ejemplo del tipo de democracia formal y de mínimos que tenemos. Ahora, otra anécdota que yo creo que representa lo de la crisis política a la que yo estaba haciendo referencia. En el debate del Banco Malo, que es un instrumento financiero para robarnos dinero, así de sencillo, no da tiempo a explicarlo, si alguno hace una pregunta después se explica, pero en cualquier caso, un instrumento para robarnos el dinero. Todos los grupos, que no eran el Partido Popular, hablo en el Congreso, presentamos enmiendas para tirar el proyecto, para cambiarlo, modificaciones del proyecto original. Entonces, en el debate, antes de comenzar, presentamos todas las enmiendas y el portavoz del Partido Popular viene y nos dice: a ver, habéis presentado todos los grupos, que no sois el Partido Popular, 101 enmiendas. Dice, pero os voy a ser sincero, no me las he leído, pero no voy a aprobar ninguna. Muy bien, primero te replanteas tu vida en general, porque has hecho un trabajo ahí interesante, pero lo importante es, ¿por qué? Porque es malvado este señor, va pegando a la gente por la calle. ¿Qué tipo de personalidad hace eso? Bien, lo importante es que dijo, y no puedo aceptar ninguna porque todas tienen que ver con la troika. Y es que resulta que si finalmente quienes gobiernan son la troika, el Fondo Monetario Internacional, instituciones como el Banco Central Europeo, resulta que no hay democracia, porque son instituciones antidemocráticas, no se votan. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo,
ha contribuido a llevar a nuestra economía a esta crisis, al resto de economías de la Unión Europea, pero resulta que nadie le puede votar, o echarle o no echarle. No existen mecanismos. Por lo tanto, nosotros podemos votar a gente que va al Parlamento, pero el Parlamento ha sido, digamos, desposeído de su capacidad fundamental para tomar decisiones. Esto es un hecho constatable. Recordad Grecia. Grecia, después de 2 años haciendo recortes brutales que destrozaban la vida de la ciudadanía, la Troika seguía diciendo que tenían que seguir haciendo eso. ¿Qué ocurrió? Que de repente al presidente griego se le ocurrió una idea: hacer un referéndum. Entonces la Troika se puso nerviosa y lo que hizo fue tirar al gobierno. Promovió que el gobierno cayese y se pusiera a un tipo llamado, bueno, un tecnócrata, para gestionar la situación política. Por lo tanto, es algo que no es nuevo. Si recordáis la Constitución Europea, y ya voy terminando, si recordáis la Constitución Europea, que se votó en España en referéndum y que salió que sí por un 70 y mucho %, porque el Partido Popular y el Partido Socialista votaban que sí, Izquierda Unida era de los pocos grupos que votaba que no, pero apenas había debate sobre la Constitución Europea. En España salió en referéndum que sí. En Francia salió que no. La gente francesa, los franceses, votaron que no. ¿Y qué hicieron la élite europea? Decir, bueno, los franceses se han equivocado, vamos a aprobarlo por los parlamentos nacionales. Y se aprobó por los parlamentos nacionales. Ocurrió exactamente lo mismo en los Países Bajos. Y luego en Irlanda, que se hizo un referéndum y que salió también que no, la élite europea dijo, vaya, los irlandeses se han vuelto a equivocar. ¿Qué hacemos? Repetir el referéndum. Y lo repitieron. Quiere decir, ese es el modo de democracia que ellos entienden. Si funciona y sale lo que ellos quieren que vote, perfecto, dicen que hay democracia. Si va a salir otra cosa distinta, entonces se cargan todas las instituciones democráticas y entonces tenemos la esencia de lo que tenemos hoy en día, que es una dictadura del dinero, que manda no quien más votos recibe, sino quien más tiene. Esta es una reflexión que me gustaría que quedara muy clara, porque es importante para el tercer punto que voy a plantear. El gobierno no es lo mismo que el poder. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿quién crees que manda en España? Me dice Rajoy, nuestra pantalla de plasma. Es mentira. Es un títere. Es un títere, pero no un títere del Partido Popular. Es que resulta que nosotros votamos a los gobiernos, pero no votamos al poder. ¿Quién vota a Emilio Botín? ¿Quién vota al presidente del BBVA? ¿Quién vota a las grandes fortunas que se llevan el dinero y atacan y especulan contra nuestro país? Nadie. O sea, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas, sobre la educación, la sanidad y las pensiones, se toman en espacios que no son democráticos. Eso es el poder. Y nosotros lo que aspiramos es a alcanzar el gobierno para desde el gobierno luchar contra el poder, para conquistar el poder. Pero ganar unas elecciones no significa haber ganado el poder. Porque, por ejemplo, esto alguien como Zapatero lo llegó incluso a comprender. Cuando quiso hacer una medida de transmitir dinero a las pequeñas y medianas empresas, se dio cuenta de que no tenía banca pública, que no había empresas públicas, que se habían privatizado, que se habían bajado los impuestos, ellos mismos habían bajado los impuestos a los ricos, que no tenía instrumentos y que solo le quedaba o hacer la revolución y no estaba por la labor, o llamar a la puerta del señor Botín y pedirle por favor que le prestara dinero. Y cuando un gobierno va y llama por favor a los grandes empresarios para que le solucionen el problema, está claro que gobierno y poder no es lo mismo. Tercera reflexión y última. Necesitamos un instrumento social para construir esa alternativa económica y política, porque nosotros lo que estamos viendo es la crisis de un régimen, la crisis del modelo de la transición política, que tiene que ver con todas las configuraciones del 78, es decir, desde los partidos políticos hasta los sindicatos, hasta el Congreso, los parlamentos, la judicatura. ¿Quién entiende que el único que haya pagado de momento por un caso de corrupción como la Gürtel sea el juez que lo investigaba? ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender que la Fiscalía hoy está protegiendo al banquero Blesa en contra de la opinión del juez, cuando tenemos una idea que llaman separación de poderes que no es cierta, que no está sucediendo? Tenemos todo eso que está viniéndose abajo. Es una crítica que tenemos que asumir, y aquí la izquierda tiene que hacer una crítica. Yo creo que hay que aprovechar estos espacios, ahora mismo en la calle, de vinculación entre movimientos sociales y gente que participamos también en las instituciones, para reconocer que los partidos políticos ahora mismo no son reconocidos en su configuración actual
actual como un instrumento útil para transformar la sociedad, porque verdaderamente los instrumentos útiles que han sido llevados a cabo por gente también de Izquierda Unida y por gente de otras configuraciones y tradiciones han sido los que han estado siendo la punta de lanza. ¿Quién ha parado los desahucios? No los ha parado el gobierno, no los ha parado el Estado, los ha parado la gente organizándose al margen de las estructuras tradicionales del 78. Esto es importante para hacer la reflexión crítica y decir, nuestro partido, nuestra organización Izquierda Unida ha de acometer los suficientes cambios para ser un partido político del siglo XXI, que no es otra cosa que ser un partido político y movimiento social. Lo que debe primar, esto es importante, es que nosotros queremos un instrumento para transformar la sociedad, para acabar con el paro, para acabar con la miseria y con el hambre. Y estamos en condiciones dramáticas. Vengo de Málaga. En Málaga hay una tasa de paro, y voy terminando, tasa de paro del 40 y pico %, pero tasa de paro juvenil del 75%. Más de 7 jóvenes de cada 10 que quieren trabajar no pueden hacerlo. En mi barrio, un barrio muy humilde, pero en todo caso en el centro, cada día van 2.500 personas a pedir un bocadillo para comer. Cada día. La cuestión es que esas 2.500 personas se van, independientemente de a dónde vayan, se van solas después de pedir el bocadillo. Lo que hace falta es organización. Conseguir que la gente se organice. Conseguir que la gente se organice porque 2.500 personas es un sujeto histórico revolucionario. Le pueden hacer un escrache a cualquier persona del Partido Popular o cualquier miembro realmente de ese poder del que hablábamos. Hay que tener organización. Y para tener organización tenemos que tener claro que lo que queremos es transformar la sociedad. No la bandera, no las siglas. Queremos transformar la sociedad. No la liturgia de sacar una bandera o de decir que somos de tal o cual y sentirte muy identificado. A mí me da igual la sigla, la bandera. Yo quiero transformar la sociedad. A mí lo que me importa es la revolución, por ser clásico, y no me importa el medio con el que se lo haga. Por eso lo importante es que nos olvidemos de las sopas de siglas, y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo nos ponemos de acuerdo en base a un programa, a una idea, a un proyecto que nos una. Porque cuando estamos parando un desahucio y la policía nos pega, realmente estamos poniéndonos de acuerdo. Estamos poniéndonos de acuerdo en algo muy concreto que salva a las personas por encima de los bancos. Un instrumento necesario es la desobediencia civil. Cuando las leyes son injustas es necesario desobedecerlas, punto. Así de sencillo, porque es legal que la gente se lleve dinero a los paraísos fiscales, es que es legal. Es legal que la gente se lleve el dinero a los paraísos fiscales, porque se puede hacer, las empresas lo hacen continuamente y es legal. Hay una parte que es ilegal, pero hay otra parte que es legal y lo pueden hacer con total tranquilidad. Y eso significa que en el colegio público no van a poder entrar alumnos, o significa la reforma de educación que impiden que los pobres se estén accediendo a la universidad. Yo siempre cuento un caso que es el mío. Yo terminé hace unos años un posgrado en la Complutense, en Madrid. Y eran 2 años y fueron 3.000 euros. 2 años, 3.000 euros. Es un máster oficial, es un máster público. Mi hermano está terminando este año el mismo máster y a él le cuestan 8.000 euros. Ha subido de 3.000 a 8.000 en unos cuantos años. Claro, 8.000 es una barrera de entrada importantísima para la gente. ¿Quién tiene 8.000 euros? Pues o lo pides prestados o tienes que recurrir a tu familia, porque un estudiante hoy en día no tiene 8.000 euros de por sí. Pero decía lo de la desobediencia civil por una cuestión muy fácil. Cuando nos ponemos delante de la policía para evitar el desahucio, como comentaba, estamos cometiendo un acto ilegal, pero legítimo, porque la razón y la verdad están con nosotros, porque los recursos son para proporcionarlos a la sociedad, no son para que una minoría se enriquezca. Y además esto lo dice la Constitución, artículo 128, toda la riqueza del Estado debe estar subordinada al interés general. Y cuando tenemos tantas casas, millones de casas vacías y gente sin casa, pues tenemos un problema de organización social y es legítimo desobedecer, pero hay que desobedecer de forma organizada, porque si ahora va cualquiera de nosotros y se ocupa un banco, le van a meter una multa en plan represión brutal, pero si vamos miles y miles de personas, la cuestión cambia y el miedo cambia de bando, que es lo que está ocurriendo, que el miedo cambia de bando. Eso es lo importante, el miedo tiene que cambiar de bando, tenemos que invertir el chantaje. Nos están chantajeando, vamos a cambiar la correlación de fuerza para que ellos sean los que verdaderamente se sientan chantajeados. Las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores, simbólicas, como la del Mercadona, como la ocupación de bancos, son absolutamente necesarias y hay que promoverlas. Es importantísimo, porque
Porque necesitamos convencer a la gente. Necesitamos convencer a todos los que somos víctimas del mismo proceso capitalista que nos está hundiendo las condiciones de vida. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que comunicar bien, tenemos que conseguirlo. Y cuando se hace lo del Mercadona, lo que se está transmitiendo a la gente es algo muy sencillo. Se les está diciendo, olvídate de las leyes, olvídate de la forma de comprender el mundo que tú tenías. Simplemente piensa que sobra comida y hay gente pasando hambre, que sobran casas y hay gente sin casas. Y ahora plantéate si es justo o no es justo. Y termino ya de verdad, aunque habréis visto que entre mis aptitudes no está la contención verbal, pero voy terminando para iniciar el debate. Dentro de estas formulaciones que cambio de Izquierda Unida y sindicatos hay que comprender que la realidad cambia. Nuestra sociedad, nuestra economía no es la misma que la de los años 70, 80, cuando se está articulando las instituciones que tenemos actualmente. Que el Congreso no funciona de la misma forma, que los partidos políticos no funcionan de la misma forma y los sindicatos tampoco. Los sindicatos son fundamentales porque son organizaciones de trabajadores. Esto es necesario comprenderlo. Pero también es verdad que tienen que entender, y yo no estoy afiliado a ningún sindicato, que tienen que entender que la realidad está cambiando. Que con 6 millones de parados, la referencia de lucha de los parados no está siendo los sindicatos. Que la referencia de lucha de las personas más jóvenes que estamos sometidos a contratos de prácticas, becas, contratos de formación, contratos basura, tampoco se referencia su lucha en los sindicatos. Pero se busca otras referencias de lucha, que son los movimientos sociales. Es decir, hay que construir nuevos instrumentos. Por eso algunos pensamos que Izquierda Unida tiene que hacer muchos cambios, y yo estoy en la dirección de Izquierda Unida, es decir, no lo estoy diciendo como outsider, lo estoy diciendo por un convencimiento de que lo importante es hacer esa transformación social, coaligarnos con aquellas personas, porque lo importante son las personas y el programa que llevemos a cabo para defenderlo. Democracia interna, un cambio y adaptación, transparencia y flexibilidad en los órganos internos, cambios que ha de acometer Izquierda Unida para que aquel que en este mundo, en este estado, quiera luchar por una sociedad más justa, decida que un instrumento necesario es Izquierda Unida. Si no lo decide, es que estamos teniendo problemas para hacerlo bien. Y ese es el objetivo que tenemos alguno. Y sin más, espero que con esta breve, al finalmente no tan breve, introducción, pues tengamos espacio a cualquier tipo de preguntas, porque entre otras cosas, un cargo público tiene que estar por su función en la calle, porque tiene que estar claramente vinculado a la ciudadanía. Y nosotros, por lo menos los de Izquierda Unida, no somos como los del Partido Popular, que se asustan con los scratches y querían poner 300 metros del primer gente que te pudiera protestar, ¿no? Es decir, somos cargos públicos, tenemos que ser responsables y tenemos que rendir cuenta ante la ciudadanía. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras, y aquí estoy para lo que queráis.